Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro virtual que semanalmente les propone el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes de Lulo, con la intención de acercar a la comunidad nuevas instancias de conocimiento. Queremos compartir con ustedes un segmento destinado a resaltar el folclore santiagueño y en él a la música como su expresión más popular. Santiago del Estero ha sido siempre el gran semillero de autores, compositores y músicos que le han legado al país su inagotable producción. Los santiagueños fueron pioneros en el diseño de las formaciones musicales, a aquellas interpretaciones acompañadas por el bombo y la guitarra, a veces coloreadas con el arpa y el violín. Los hermanos Ábalos introdujeron el piano, instrumento que hasta entonces se reservaba a la llamada música de salón. Posteriormente, en la década de 1970, Peteco Carabajal y Jacinto Piedra adosan los instrumentos eléctricos a las formaciones tradicionales, que junto a arreglos musicales innovadores logran imponerse en las preferencias, especialmente de la juventud, generando un movimiento que alcanzó a todos los intérpretes nacionales. Hoy presentamos al concertista, autor, compositor y cantante Marcelo Perea, en su exquisita versión de Santiago Chango Moreno, de Pablo Raúl Truyenque y Cuti Carabajal. Chacarera, yo estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera yo estoy volviendo al pago. Soy cuando siento, Santiago, que te nombra y el duende de la marcha. El corazón me ronda, respinzo y sando siendo Santiago que te nombra. Cuando escucho a los cajas tocar una tirada, un coyuyo de ausencia se trepa en mi garganta. Cuando escucho a los
mirará. Santiago del Estero es un chango moreno, música en los ojos y un corazón completo. Santiago del Estero es un chango moreno. ¡Vamos, Germán! La conferencia de hoy estará referida al tema Proceso de indianización en el actual territorio de Santiago del Estero, a cargo del señor Luis Garay. Luis Guillermo Garay es el actual director del Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde donde trabajó y trabaja en proyectos de investigación sobre el desarrollo histórico-social de la población de Santiago del Estero durante el periodo colonial. Les recordamos que las preguntas que deseen realizar las pueden hacer mediante el chat de Zoom y una vez finalizada la disertación se las formularemos al señor Garay. Le cedo ahora la palabra al señor Luis Garay. Señor Garay, ¿me escucha? ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, bueno, agradecer este espacio que me parece muy rico en la posibilidad de poder aportar y aprender acerca de, bueno, en este caso, el desarrollo histórico y social de la población de Santiago del Estero, que es un tema al que nos hemos abocado desde el Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional desde, bueno, hace bastante tiempo ya. En realidad, la idea que dio origen a estos proyectos de investigación tenía que ver fundamentalmente con la necesidad de adentrarnos en la complejidad étnico-social de la composición de la población de Santiago del Estero,
que en general se la unificó bajo una generalización, los santiagueños. Pero bien, ¿qué eran los santiagueños? ¿Qué somos los santiagueños? ¿De dónde venimos los santiagueños? Lamentablemente, nuestra historia empezó desde que se pudo escribir. Es decir, la historia se inició con la colonia. A pesar de que en este territorio, antes de la invasión española, existían pueblos con su cultura, su lengua, que lamentablemente quedaron ignorados por esa historia. Nosotros podemos referenciar casi 12.000 años de historia antes de esa historia de la conquista española. Tiempo en que estas poblaciones fueron desarrollando su vida y asentándose en diferentes regiones, dividiendo regiones en función de sus intereses políticos, económicos y sociales. Lamentablemente en ese terreno la arqueología ha avanzado muy poco, sobre todo en lo que corresponde a nuestro territorio, a Santiago del Estero. Por lo tanto, el conocimiento de esos 12.000 años de historia casi es nulo. No podemos definir exactamente, salvo a través de la palabra de los conquistadores españoles, de sus cronistas o de las crónicas que escribieron aquellos sacerdotes que tenían la misión de evangelizar y se adentraron por lo que se conoció después como el Chaco Hualamba. No hay demasiados datos. Solo sabemos generalidades y lamentablemente mucha de esa información se ha perdido, a pesar de que el rico territorio de Santiago del Estero, rico digo, en restos arqueológicos, todavía permanece casi inexplorado. Y eso no es casual. Lo que pasa es que la historia que conocemos, la historia que hemos aprendido, ha reducido esos 12.000 años bajo una palabra, lo indio. Lo indio, que es una creación específicamente de la corona y de la colonia española. Los indios no existían antes de la conquista, empezaron a existir a partir de la conquista, porque fueron denominados de esa manera, reducidos a esa condición. Por eso nosotros llamamos el proceso de indianización, que es el proceso a través del cual se ha reducido esa diversidad étnico, lingüística, cultural y social de tiempos precolombinos a una sola concepción, lo indio. Pero no es solamente un nombre, sino que esa reducción incluyó todo un proceso que se fue gestando a lo largo del tiempo en función de intereses políticos, económicos y sociales, que son los que redujeron esa diversidad a un concepto, lo indio, que más que un concepto que hace referencia a lo étnico, hace referencia a lo diferente, a lo otro, a lo diferente al español. Porque bajo ese concepto fueron incluidos no solamente los diferentes pueblos originarios
sino también muchas de las castas que se formaron del mestizaje entre indios negros y blancos. Es decir, lo indio, de alguna manera, salvo lo que no era lo que era esclavo, que era lo negro, constituyó una categoría social. Este proceso arranca en Santiago muy tardíamente, porque la conquista, digamos, en Santiago es tardía con referencia a otros lugares de América. Y entre el año 1553, hasta el año 1600, principios del siglo XVII, va a marcar un proceso en Santiago del Estero de gran inestabilidad política, un proceso, aparte, bueno, la conquista, digamos, implicó un impacto muy grande sobre la población que era numerosa en lo que es hoy el territorio de Santiago del Estero. En realidad, hablar del territorio de Santiago del Estero desde el hoy implica tener una imagen que no es la imagen que se tenía en aquel momento. Y ahí le diría que pongan el mapa del Gran Chaco-Hualamba, que es lo que nos va a dar una aproximación de lo que era el territorio de Santiago del Estero, o lo que es hoy el territorio de Santiago del Estero en aquel momento. La conquista va a avanzar sobre estas poblaciones que algunos calculan en 82.000 habitantes, números que son muy variantes. En ese sentido, bueno, esa información no está obtenida ni por antropólogos, ni por científicos, eran militares, básicamente, y registraban la información y los datos a su buen saber. Ese mapa que nosotros estamos observando, si bien es del Gran Chaco-Hualamba, muestra un poco señor, lo que era el territorio donde está incluido Santiago del Estero. Nosotros señor, en la parte izquierda, hacia abajo, podemos observar Nacho. Gran parte del... Sí, eran militares, sí, básicamente, y registraban. Escucho. Sí, podría apagar el video porque se lo escucha mal en el audio. No se está escuchando bien. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ahora se le escucha mejor. Bien. Lo que explicaba es que este mapa a nosotros lo que nos muestra es el extenso territorio del cual Santiago del Estero fue parte. Una parte importante hasta casi entrado 1930. Ahí observamos el río Dulce y el río Salado y la franja intermedia entre esos dos ríos, que es donde casi se asentaba la mayoría de la población. Sobre el río Dulce se pueden ver ya algunas ciudades como la de Santiago del Estero. Ese territorio, ese inmenso territorio,
es lo que en parte después va a formar las provincias de Santiago del Estero. La conquista ingresó por el norte y avanzó sobre el río Dulce hasta alcanzar el río Salado, que fue el límite. Eso dividía el mundo civilizado de lo otro, que era el Chacogualamba, donde habitaban aquellas tribus que se resistieron durante mucho tiempo a la conquista, e incluso donde muchos o muchas de las tribus se desplazaron huyendo del impacto que les causó la invasión española. No obstante, la población de Santiago del Estero, o lo que era el territorio de Santiago del Estero, ya conquistada, debía de alguna manera ser reducida, organizada en función del trabajo. Quienes piensan que la conquista española fue una empresa unificada, con objetivos únicos, bueno, de alguna manera se equivocan. La conquista en realidad tenía tres partes: la corona española por un lado, la Iglesia Católica por el otro, representada por diferentes órdenes que se asentaron en nuestro territorio, y la parte militar de la conquista, es decir, los conquistadores propiamente dicho, quienes venían a cuenta de los beneficios que pudieran encontrar en estos territorios. Santiago del Estero lamentablemente no tenía oro ni plata, que era la manera de enriquecerse más fácilmente, pero sí tenía una gran población, es decir, mano de obra. Es así que el conquistador básicamente puso la mirada en la población indígena, en los pueblos originarios, quienes del río Salado para el suroeste quedaron de alguna manera encomendados. En esa época, como forma de retribución a los conquistadores españoles por sus méritos y servicios, se les repartían cantidades de indios en lo que se conocía encomiendas, se le encomendaban, pero existía el servicio personal. Estamos hablando aproximadamente del año 1555-56, cuando ya en realidad, en el año 1545, en el Perú se estaba tratando de frenar el servicio personal, porque la corona española no consideraba, no quería que se consolide un sistema feudal y quería limitar el poder de los encomenderos. Eso generó una lucha entre los encomenderos, que eran los militares que habían conquistado el territorio, con la corona y también con la Iglesia Católica. Tenían muchas diferencias y Señor Garay, ¿me escucha? ahora, ¿me escucha? Ahí está, ahí se lo escucha. Sí, 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 puede continuar. Bueno, sigo. Que por la superexplotación a la que eran sometidas las poblaciones aborígenes,
empezaron a disminuir la población de una manera asombrosa. Ya en el año 1575, Ramírez de Velasco, que fue uno de los gobernadores designados por la corona española para lo que era la ciudad de Santiago del Estero, o la provincia del Tucumán, denunciaba que desde Santiago del Estero se sacaron aproximadamente una cantidad de 15.000 indios, los cuales eran vendidos en las minas de Potosí. Esta era la forma en que los encomenderos se cobraban los favores a la corona, pero que comprometían seriamente los proyectos de colonización del territorio. A ese ritmo, la población se iba a agotar. Por lo tanto, se vieron en la necesidad, desde la corona, de implementar estas leyes nuevas que en Santiago del Estero o en estos territorios tardaron mucho tiempo en aplicarse gracias a la resistencia que tenían los encomenderos y algunas autoridades españolas que se enfrentaban a los intereses de la corona y de la iglesia. Recién es a principios del siglo XVII, cuando con las ordenanzas de Alfaro pasa la segunda fotografía del PowerPoint. Bueno, sigamos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se lo escucha bien. Bueno. Sí. Decíamos que esos conflictos entre intereses de la corona, la iglesia, contra los encomenderos, determinó incluso el retiro de los jesuitas de Santiago del Estero, quienes protestaban por el trato que se les daba, digamos, a estas poblaciones que habían sido dominadas por la colonia española, por la explotación que sufrían y la disminución de esa población que era de una manera asombrosa. Si nosotros tenemos en cuenta los primeros números que fueron dando algunos de los conquistadores cuando llegaron a este territorio, que eran aproximadamente una población de 83.000, a ese tiempo se registraban aproximadamente unos 20.000, 25.000. Por supuesto que esto hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque son datos transmitidos por ellos, no eran datos censales ni datos exactos, pero sí en base a las protestas y a la documentación existente a la fecha acerca de la disminución de la población, se puede compulsar este hecho. Ahí nosotros estamos viendo un extracto de la carta de Juan Ramírez de Velasco al rey en 1583, ¿no? En las cuales va denunciando esa situación. Si bien hubo intentos por parte de algunos gobernadores de implementar estas leyes nuevas que habían sido promulgadas en el Perú y readministradas por el virrey Toledo posteriormente, estos intentos fracasaban hasta principios del siglo XVI, en que las ordenanzas de Alfaro podría decirse que prácticamente
pone fin a este sistema brutal de explotación, prohibiendo el servicio personal. Aunque esta fue también de alguna manera una solución negociada que terminó dándole a cada parte de lo que constituyó la colonia española, es decir, encomenderos a la iglesia y a la corona, parte en esos intereses. Ahí podríamos decir que empieza este proceso de indianización que va a referirse fundamentalmente al proceso de reducción de toda la diversidad étnica y cultural a esto que nosotros llamamos o constituyó durante todo el periodo de la colonia una categoría social y que fue lo indio. ¿En qué consistía este proceso? Ese proceso, y ahí vamos a ver la tercera o cuarta diapositiva. Consistía poder radicalizar o radicar esas poblaciones en lugares fijos dentro del territorio, evitar la transhumancia permanente, o sea, reducirlos a pueblo, que pongan casa alrededor de una iglesia. Eso decía Gonzalo de Abreu en 1576, cosa que recién se pudo hacer a principios del siglo XVII. Esa reducción implicó la creación o el proyecto de creación de las dos repúblicas y un sistema de dominación indirecta. Ya la población originaria, constituida en pueblos, iba a constituir una república a través de lo que se conoce como el cabildo indio. Es decir, volvían a, de alguna manera, obtener esa libertad. Se prohibió el yanaconazgo, es decir, la esclavitud. Los yanaconas o yanacona significa esclavo. Y ahora se convertían en súbditos de la corona española, con la categoría de actum runas, es decir, personas, ¿no? Dejaban de ser el instrumento de trabajo de los encomenderos para constituirse o pasar a ser o estar organizados alrededor de sus propias autoridades. Estas dos repúblicas eran la República Española y la República India a través de la constitución del Cabildo de los Indios. Ese cabildo estaba representado por autoridades indígenas, se elegía un cacique. El cacique tenía la obligación de recaudar los impuestos, de mantener organizado ese pueblo y de determinar la mita. La mita era el servicio público que debían prestar los miembros de esa comunidad una vez por año. Al ser súbditos de la corona española, los indígenas o esos pueblos, o cada indio, así llamado ya, debía pagar un impuesto. Ese impuesto era 5 pesos en plata por año, para lo cual debía trabajar esa tierra
que le había sido concedida de propiedad comunitaria, que eran 4 leguas a la redonda, donde se iba a asentar ese pueblo, trabajar para poder pagar ese impuesto en especies. Una vez que pagaba ese impuesto, quedaba libre o le quedaba el tiempo libre para poder trabajar o conchavarse de trabajo en alguna de las estancias del encomendero. Esos pueblos que tenían 4 leguas a la redonda estaban organizados, tenían como centro una iglesia católica o una capilla, y el cura se constituía en la mayor autoridad de ese pueblo. Ese pueblo estaba encomendado, a su vez, a uno de esos viejos encomenderos que recibía parte de esos impuestos como beneficio a cambio de sostener el culto católico, la evangelización, pero le estaba absolutamente prohibido tener trato directo con los indios y vivir en ese territorio. Una de las intenciones de esta política era mantener esas repúblicas separadas. O sea, el español no podía vivir en territorio indio, sí el indio podía por tiempos conchavarse en las estancias del encomendero. La tercera parte de los impuestos, es decir, una parte llevaba a la iglesia, una parte llevaba al encomendero y la tercera parte la llevaba la corona española. El cacique era elegido por autoridad española, como decíamos, tenía la obligación de mantener unida a esa población bajo su mando, y para ello como beneficio se le otorgaba el no pago de impuestos. El cacique no pagaba impuestos. Y su cargo era hereditario. Recibía el tratamiento de don y con eso se generó una especie de nobleza indígena o aristocracia indígena que perduró hasta casi entrado el siglo XIX, cuando se retira la corona española. Luego del alcalde, luego del cacique, venían otras autoridades, como la del mandón. El mandón era, ahí entre las diapositivas hay un esquema de organización de esos pueblos que me gustaría que la expongan. Luego venía el mandón. El mandón era una especie de secretario del cacique, era quien ejecutaba las órdenes del cacique. También era un cargo de privilegio, aunque no era hereditario, y duraba un periodo, exceptuado también estaba del pago de impuestos. Era la mano derecha, digamos, del cacique, que también era una autoridad elegida fundamentalmente por el sacerdote del lugar o por las autoridades españolas. Luego de ello venían los alcaldes, que se elegían cada 40 habitantes uno. También eran autoridades del cabildo indígena y estaban exceptuados del pago de impuestos mientras durase su cargo. Por bajo de esas autoridades venía toda la población india.
La población india estaba constituida, bueno, por el indio considerado de tasa, es decir, el indio que estaba en condiciones de pagar impuestos. ¿Quiénes eran? Eran aquellos que tenían entre 18 y 50 años, en los que durante todo ese, entre los 18 y los 50 años, debía pagar impuestos. Por lo general esos impuestos se pagaban con trabajo, se pagaban con especias, tejido fundamentalmente, el tejido era muy importante. Es decir que el indio de tasa quedaba sujeto a esta organización a través del impuesto. Un impuesto bastante oneroso que significa mucho tiempo de trabajo para poder saldarlo. El resto del tiempo que le sobraba debía trabajar para su propia manutención y la manutención de su familia. ¿Cómo se registraban los indios? Por lo general, indios se les llamaba, o solamente indios se les llamaba a aquel que ya había sido bautizado. Es decir, que estaba sujeto a la religión católica como obligación, tenía un nombre español que se le había otorgado en el bautismo y podía mantener como apellido su anterior marca o su anterior origen o nombre originario, ¿no? Así nosotros podemos encontrar los nombres como Juan Taiguna, Mario Ayunta, el Ayunta, el Taiguna, son aquellos nombres originarios que hacen referencia a su origen étnico o al pueblo al que habían pertenecido en otros tiempos. Muchos otros dejaban ese segundo apellido por el apellido de su encomendero, con lo cual ya se fue perdiendo también esa marca que podía identificarlo como de un determinado origen o no. Los indios varones se registraban a través de los padrones, era un adjetivo que se hacía cada 5 años, donde se iba registrando a toda la población, fundamentalmente a la población masculina, porque era la población que pagaba impuestos, la que aportaba. Entonces, había un control muy exhaustivo desde niños, ¿no? En cambio, la mujer era solamente registrada con el nombre de pila y por la relación que tenía con el indio que estaba registrado originalmente, si era su mujer, su madre, su hermana, pero no figuraba ni la edad, solamente el nombre de pila. Lo mismo pasaba con las niñas. Las niñas solamente se registraban con el nombre de pila y muy raramente la edad y su condición. Luego estaban los indios reservados, que eran aquellos que tenían más de 50 años y que gozaban de cierto beneficio como una especie de jubilación, diríamos ahora. Es decir, de los 50 para adelante ya no pagaban impuestos y solamente estaban obligados a algún trabajo más o menos acorde a su edad. También se registraba con mucha exhaustividad. Luego venían las viudas, ya en el más bajo nivel, las madres solteras, que sí eran registradas
fundamentalmente sobre si tenían hijos varones, porque esos hijos varones iban a ser los futuros pagadores de impuestos. Y por último, los huérfanos y las huérfanas en las mismas condiciones. Ahora bien, estos ya no eran registrados como no tenían origen, no se sabía su marca étnica, solamente se hacía diferencia si eran hijos, si ya no eran solamente indios, sino que tenían otra condición, que vivían en pueblos de indios, pero que no eran originariamente indios, que podían ser productos del mestizaje entre fundamentalmente indios y negros o indios y blancos. A lo que me refiero es que con esta condición de indios se borró el origen étnico y solamente quedó para la historia su condición de indio, que se diferenciaba solamente por si era indio de tasa o era indio reservado, o si ocupaba algún cargo como cacique, mandón, alcalde. Esta forma de organización generó en Santiago del Estero distribuidos a lo largo del río Dulce y a lo largo del río Salado, una cantidad de aproximadamente 37 pueblos. 37 pueblos que fueron prácticamente el sostén económico de la colonia española durante mucho tiempo, prácticamente los 200 años que sobrevivió la colonia en nuestro territorio. Así se redujo la población a geográficamente radicada en pueblos que estaban limitados, que eran 4 leguas a la redonda, sujeto a las autoridades españolas, fundamentalmente el cura, encomendados a un ilustre conquistador o descendiente de conquistador que tenía esa encomienda por 2 vidas, que era lo que le correspondía, que a veces sabía tener un administrador, generalmente conocidos como pobleros, que posteriormente se prohibieron porque eran feroces en el tratamiento de los indígenas, y solamente la corona aportaba con un protector, que era el que se encargaba de los conflictos entre la población india y las autoridades de la corona o los conflictos con el encomendero. Por eso el nombre de protector. Eso constituyó básicamente lo que fue constituyendo o fue dando parte a ese proceso que nosotros conocemos o decimos que es un proceso de indianización, que es la reducción de la diversidad étnica y cultural a una condición, lo indio. Porque además se había asignado una sola lengua para la comunicación con el español. Este fue un problema resuelto o que se trató de resolver a finales del siglo XVI, en el Concilio de Lima, fundamentalmente, donde, preocupados por la gran diversidad lingüística, decidieron
en todo el territorio de América, implementar las 4 lenguas más generales para realizar la evangelización. Es decir, el náhuatl en México, el quichua y el aymara en toda la zona desde el Perú hacia abajo, y en la zona atlántica el guaraní. O sea que se evangelizaba solamente en esas 4 lenguas. Y esas 4 lenguas fueron las lenguas de indios. En Santiago del Estero, la lengua de indios fue el quichua, que muchas de las comunidades originarias desconocían o no, pero que la tuvieron que aprender porque era la única forma de comunicación permitida con el español. De ahí que la población de Santiago del Estero, a finales de casi del siglo XIX, sobre todo la población rural, era monolingüe y hablaba solamente quichua. El quichua se hizo una lengua de uso cotidiano en Santiago del Estero, y por eso pervivió en el tiempo. Es decir, que en Santiago del Estero se puede, o en el territorio que hoy ocupa Santiago del Estero, el quichua no fue una lengua posiblemente conocida, una lengua por el contacto con otras poblaciones, incluso antes de la conquista española, pero no es una lengua autóctona de Santiago del Estero, sino es una lengua traída desde el Perú. Se hablaban otras lenguas, posiblemente, como el tonocoté, el lule, el vilela, que hoy son lenguas que prácticamente han desaparecido. La cuestión es que, además de la desaparición de la diversidad étnica, desapareció la diversidad lingüística, que se subsumió en una sola lengua, el quichua, que fue de ahí lengua de quichua, lengua de indios. Luego, la organización a través de los ríos, la radicación de esas poblaciones que los redujo en pueblos con una organización determinada, que fue la que fue generando esta nueva condición social, la de indio. Ahora bien, por supuesto que a este régimen que pretendía mantener la República de los Blancos de la República de los Indios separada, no tuvo éxito. Y no tuvo éxito por varias razones. El mestizaje entre indios blancos y una nueva etnia, digamos, la negra, que fue introducida como esclava en el año, aproximadamente en el año 1585, fecha en que vino el primer contingente de negros esclavos traídos por el obispo Victoria, el primer obispo que tuvo la provincia del Tucumán, o sea, el primer obispo de Argentina, que los cambió por un cargamento de tejidos. Empezaron a tener presencia como una población esclava. Si la corona española no permitía que los indios se mezclaran con los blancos, tampoco permitía que los indios, los negros y los blancos se mezclasen. Una forma de resistencia a esa imposición fue justamente el mestizaje. Porque en el caso de la mezcla del indio con el negro, nacía el sambo.
Y el sambo, como no entraba dentro de esas tres categorías, no era indio para pagar impuestos, no era negro para ser esclavo, nacía libre. Es decir, que en algún momento las indias preferían tener hijos con los negros porque sus hijos nacían libres, ni indios para pagar impuestos, ni esclavos, que no tenían ningún derecho. Entonces el mestizaje se constituyó de alguna manera en una forma de resistencia que fue generando una diversidad étnica muy compleja y que obligaba a los españoles a categorizar permanentemente en función de la necesidad de cobrar impuestos. Y así se fue generando también toda una población subalterna de castas. Una población de castas muy compleja, como decía en un principio, porque estaba constituida por los mestizos, por lo general eran mestizo, era la mezcla del indio con el blanco, los mulatos, la mezcla de los blancos con los negros, los zambos, mezcla de indio con negro, y a partir de ahí una diversidad que tenía cuarterones, tercerones, o sea, cuarterón es un negro de cuarta generación, tercerón de tercera generación, el quinterón de quinta generación, el negro salto atrás, que es aquel que era hijo de blanco, pero que su gen negro había aparecido nuevamente, por lo tanto, de blanco pasaba a negro, a tal punto que ese sistema, digamos, de esa política de mezclarse, complicó seriamente el registro de los españoles para el cobro de impuestos, que cada vez recaudaba menos, y que a partir de los Borbones, ya casi a finales o mediados del siglo XVIII, los obligó a recategorizar nuevamente la población e incluso creando categorías nuevas en las que, como la de los cholos, por ejemplo. Cholo es una palabra que viene del quichua, que significa chulu, y que significa sin raza, sin origen. Y que era aquella persona a la que ya no se podía identificar su historia, digamos, étnica o su origen étnico, pero a la que debía encuadrarse dentro de esa rígida sociedad de castas, fundamentalmente con la intención de cobrar impuestos. Ahora, todo esto va a constituir la población subalterna, lo diferente a lo blanco, que es lo que en gran parte constituye e incluso dio origen a la sociedad actual de Santiago del Estero, que la mayoría quedó habitando los territorios rurales, que es donde estaban asentados los pueblos originarios. Así es que toda esta población, básicamente, muchos de ellos que habitaban estos pueblos de indios, se diferenciaban a través de las castas que iban constituyendo en un camino hacia el blanqueamiento. El blanqueamiento era una forma de escapar a la rigidez administrativa, burocrática de la corona, porque además el hecho de ocupar
lugares subalternos, implicaba la negación de determinados derechos, derecho a la propiedad, la obligación de pagar impuestos, y bueno, otros derechos importantes que son los que tenía la población blanca. La población blanca que habitaba las ciudades, las villas y las estancias. Mientras que la población diferente a la blanca, la otra población, ocupaba los pueblos, conocidos como pueblos de indios, y los parajes, que eran por lo general dependientes de esos pueblos, pequeñas parcialidades o pueblos mucho más pequeños. Los indios por lo general trataban de escapar a través de este proceso de blanqueamiento, muchas veces radicándose en los lugares de frontera. Nosotros hemos podido comprobar a través de la comparación de padrones con censos posteriores en localidades en las que ya no existían pueblos de indios, sino estancias, viviendo los que eran originariamente indios como blancos. Ya estaban registrados como blancos, por lo tanto, escapaban a esa obligación de pagar impuestos y próximamente iban a ser considerados blancos, por lo tanto, gozaban de los derechos que ni los indios ni ningún integrante de esas castas gozaban hasta esos momentos. Esto habla de la complejidad social de la historia de los santiagueños, en lo que nosotros podemos descubrir una diversidad cultural, étnica, lingüística, que lamentablemente la historia ha negado durante mucho tiempo. Recién, a partir de 1980, si bien fueron mencionados por algunos autores en otros periodos, lo fueron muy superficialmente. Recién a partir de 1980, esta diversidad cobra luz a partir de nuevos estudios, pero fundamentalmente a partir de los conflictos sociales, sobre todo por el tema de la tenencia de la tierra en Santiago del Estero, que a partir de la implementación de nuevas tecnologías agropecuarias, volvieron a las tierras de Santiago del Estero, muchas veces despreciadas, ahora apetecibles, y los desalojos obligaron a muchos de estos sectores a buscar la razón histórica de su permanencia en ese lugar y a apelar a esas viejas historias, a sus viejas identidades y a justificar el derecho a la tenencia de la tierra a través de la permanencia a través de los siglos. Quizás ese fue en parte el interés que nos llevó básicamente a indagar sobre el pasado y sobre la dinámica social, el pasado de la dinámica social en Santiago del Estero, a donde esto de los santiagueños fue deconstruido de alguna manera en esa diversidad que ocupó, esa diversidad que originariamente tenía la población en el periodo anterior a la conquista y que fue reducida a una condición como lo indio, lo negro y todos sus derivados que conformaron esa compleja
desaparece cuando la colonia se retira, pero que va a permanecer incluso en el periodo independiente con la marca étnica colonial, ya que a través de eso va a seguir siendo una población eh, eh, subalterna, ya que si bien se les da la libertad, ya no existen indios, los esclavos van a dejar de ser esclavos aquellos que nacen después de la declaración de la libertad de vientres de la Asamblea del año 13, pero los que eran esclavos antes van a seguir siendo esclavos hasta 1853, cuando recién, con la Constitución del año 1853, donde se prohíbe fehacientemente la esclavitud. Durante todo ese tiempo van a atravesar como población subalterna. Es decir, se les da la libertad, pero no se les reconoce el derecho a la tierra. Esas poblaciones van a ser, esos pueblos de indios van a ser vendidos o arrendados a una nueva sociedad, hijos de los viejos españoles, o una sociedad de mestizos blanqueada, una élite, y esta población va a quedar en esas tierras trabajando para ellos en un sistema casi feudal o de medieros para pagar el derecho a habitar esa tierra y producir en esa tierra, debían entregar la mitad de su producción a los nuevos dueños ya en el periodo independiente. Incluso esa legislación, existe una legislación que es paralela, digamos, a la que se les otorga la libertad, en la que solamente se podían constituir en autoridades y tener derechos políticos aquellos que fuesen propietarios. Es decir, que a pesar de la independencia, a pesar de esa pretendida igualdad o la necesidad de ampliar la base de ciudadanía de la nueva república independiente, esta población quedó marcada, emergente de la colonia y sujeta a un nuevo régimen de semiproletarización que los convertía en agricultores, ganaderos o cuidadores de ganado de otros y soldados en los tiempos de guerra, hasta casi entrado el siglo XX, en el que después, por reemplazo de los obrajes, se desarmó esa aristocracia o esa oligarquía ganadera que la constituyeron durante el tiempo de Ibarra y Taboada, y con el advenimiento de nuevos aires industriales establecieron el obraje, que fue una institución colonial. Los primeros obrajes existieron en la colonia. No eran obrajes de madera, eran obrajes de tejido, obrajes de paño, donde trabajaban los indios para producir mantas, telas y otros productos que eran comerciados en las minas del Potosí o exportados a otros países como el Brasil. Así que bueno, hasta ahí mi exposición. Espero que haya sido clara, que haya aportado algún elemento más a la historia de nuestro pueblo, a la historia de Santiago del Estero. Y bueno, y agradecer nuevamente la oportunidad de esta charla. Muy bien, muchas gracias, señor Garay.
Les recordamos que pueden realizar sus preguntas por aquí, por el chat de Zoom, o si nos están acompañando por Facebook, a través de un comentario. Antes de comenzar con las preguntas, queremos agradecer todos los saludos que hemos recibido desde distintos lugares del país, como de la provincia de Catamarca, desde Tandil, Buenos Aires, desde Córdoba, desde Mendoza, desde aquí de Santiago del Estero, desde la localidad de Loreto, de La Banda, de Berea Pozo, y también desde Puebla, México. Muchas gracias. La primera pregunta es de la señora Norma. Pregunta, ¿esos pueblos son los actuales que hay en Santiago? ¿Algunos desaparecieron? Vamos a esperar a que vuelva. Sí. Señor Garay. Yo me había retirado, si había alguna pregunta, yo me retiro un momentito. Sí, tenemos un par de preguntas. Bien. ¿Me escuchan? Sí, yo escucho. Bien, una pregunta de Norma. Pregunta si los pueblos, esos pueblos, son los actuales que hay en Santiago y si algunos desaparecieron. Bueno, los pueblos, nosotros tenemos que diferenciar dos épocas. Hay muchos de esos pueblos que subsisten, pero que han perdido vigencia a partir de la instalación del ferrocarril. En realidad, la instalación, la economía o la geografía política, social y económica de Santiago del Estero, desde los primeros tiempos de la conquista y posiblemente muy anteriormente a la conquista, estuvo organizada a través del río Salado y el río Dulce, que son las dos fuentes de agua que atraviesan la provincia, y que, bueno, han generado vida, alrededor de la cual se han constituido los pueblos originarios y se estableció la conquista y también los pueblos de indios. Muchos de esos pueblos hoy sobreviven y su estructura han crecido o se han organizado y siguen estando de esa manera, aunque con muy poca vigencia, alrededor de la capilla que les dio origen. Pueblos como Manogasta, Sumamao, Toama, en las orillas del río Dulce, y muchos pueblos en las orillas del río Salado, como Matará y otros. Con ya entrado el siglo XIX y casi a fines del siglo XIX, con el establecimiento del ferrocarril, ya no fueron los ríos los que organizaron la vida social, política y económica de Santiago del Estero, sino las vías y las estaciones. Ya los pueblos no se constituían alrededor del río, sino
a través de las vías y alrededor de las estaciones del ferrocarril. Esos pueblos son los que están básicamente hoy como Campo Gallo, Monte Quemado, que es el territorio que se ganó de lo que era originalmente el Chaco-Gualamba y que tenía mucho bosque, monte, madera. El ferrocarril se instaló en función del obraje y de la madera y arrastró mucha de la población de estos viejos pueblos hacia hacia esos nuevos ejes geográficos que se trazó en función de la producción maderera. Por eso nosotros vamos a ver muchos pueblos con nombres duplicados. Estación Breaposo Viejo, que era originariamente el pueblo de indios, o Atamisqui y Estación Atamisqui. Villa Atamisqui era un pueblo de indios y la Estación Atamisqui es la nueva estación. Sumampa Viejo, Estación Sumampa, y así a lo largo y a lo ancho de la provincia. Muchos de esos viejos pueblos todavía subsisten, pero han perdido la vigencia que tenían durante la época colonial y buena parte del periodo independiente. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, gracias. Una pregunta de Indiana. Pregunta, ¿por dónde ingresó la población negra? ¿A través del Perú o venían por el puerto de Buenos Aires? Bueno, el primer contingente de negros fueron traídos desde el Brasil, ingresaron por el puerto de Buenos Aires, llegaron a lo que es hoy Santiago del Estero, pero fueron enviados a Chuquisaca. No fueron aceptados por la sociedad todavía en Santiago del Estero. Terminaron en Chuquisaca, ese primer contingente. Después, bueno, eso ya se generalizó, el comercio esclavo, aunque Santiago del Estero, si bien tuvo una alta población de origen africano, la esclavitud no fue empleada, salvo en las iglesias, para el trabajo en las estancias, como se hacía en otros países para las plantaciones. Dado el alto costo que tenía cada esclavo, el esclavo era constituyó para Santiago del Estero, que era una sociedad bastante pobre, era un artículo de lujo. Y el esclavo fue utilizado básicamente para el servicio doméstico. Salvo, decía, en las iglesias, sobre todo en la Compañía de Jesús, los jesuitas eran grandes tenedores de esclavos, que los utilizaban para el trabajo en distintos oficios y también en sus estancias y en las reducciones. Cuando la expulsión de los jesuitas en el año 1767, también fueron privados de sus bienes, que fueron rematados por una entidad burocrática que se creó a propósito de eso, que se llamaba la Junta de Temporalidades, y les remató alrededor de 300 esclavos, que fueron vendidos, digamos, en el mercado al mejor postor. Los jesuitas y por lo general todas las órdenes religiosas tenían de su propiedad una cantidad considerable de esclavos, en Santiago también, que se organizaban alrededor de las iglesias. O sea, hoy Santo Domingo, aquí en la calle Urquiza, era originalmente el solar de los jesuitas.
donde estaba la residencia, el convento, la iglesia y también la primera universidad, es decir, la primera escuela de letras que funcionó ahí, que se considera la primera universidad del país, que después fue trasladada a Córdoba. Atrás de eso habitaba, se construía o se construyó lo que se conocía como la ranchería de los negros. O sea, desde la Urquiza para atrás era lugar de habitación de los negros, que eran empleados en el trabajo, como digo, en las estancias o en diferentes oficios que prestaba la Compañía de Jesús. Muy bien. Otra pregunta de Ornella de Alessandro. Me interesaría que amplíe la historia de la lengua quichua y el proceso de aculturación que impactó en Santiago del Estero. Bueno, en realidad el tema de la lengua quichua, hay todavía mucho debate acerca del origen de esta lengua en Santiago del Estero. Hay quienes sostienen que el quichua entró como lengua con los yanaconas, es decir, con los indios que esclavizados traían los primeros contingentes de la conquista. Que antes de eso el quichua era totalmente desconocido en este territorio. Esa es una de las posturas. La otra postura es que el quichua era conocido en Santiago del Estero porque Santiago del Estero habría integrado lo que era la parte sur del imperio incaico, cuando Tupac Yupanqui, muy poco tiempo antes de la conquista española, ingresa por el norte a territorio de lo que hoy sería Argentina, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Luis, La Rioja, Mendoza, San Juan y hasta el sur de Chile. Ahora bien, son los dos extremos, digamos, de la discusión. Una, que Santiago habría formado parte del imperio incaico y la otra que no, por lo tanto el quichua era desconocido. Ahora, si nosotros hablamos de casi 12.000 años de historia anterior a la conquista española, es muy improbable pensar que el quichua, una lengua que estaba generalizada, haya sido desconocida en estos territorios. No hay evidencias arqueológicas de que Santiago del Estero haya formado parte del imperio incaico, como si las hay en todas aquellas otras provincias como Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, etc. Ahí hay evidencias de que eso fue parte del imperio incaico, están los restos del camino del Inca, hay establecimientos, especie de tambos, que eran lugares donde se almacenaba alimento para aquellos que transitaban por esos caminos. En Santiago del Estero, hasta el momento, no hay evidencias. Pero eso no quiere decir que la lengua no haya sido conocida, ya sea por diferentes tipos de contactos comerciales, contactos de guerra, con una serie de elementos que hacen que haya sido muy posible, digamos, que la lengua quichua
de una u otra manera sí haya sido conocida en este territorio. Hay evidencias arqueológicas de población de Santiago del Estero en Catamarca, por ejemplo, que sí integraba el territorio del Imperio Incaico. Creo que nosotros todavía debemos romper muchos esquemas de una visión clásica de la historia que divide el territorio en función de una realidad presente. Nosotros hablamos de Santiago, hablamos de Catamarca, hablamos de Salta, hablamos de Tucumán, cuando en realidad es una división política generada prácticamente en el siglo XX, cuando desconocemos la dinámica anterior al periodo colonial, qué constituía las regiones, qué intereses, si había negociaciones, si había guerras, si había intercambios. Y esos son elementos que necesitan la comunicación en determinadas lenguas. Por eso nos parece improbable que la lengua quichua no haya sido conocida en periodos anteriores a la conquista española, como tampoco podemos comprobar que Santiago haya formado parte del Imperio Incaico y que haya integrado ese gran sistema imperial anterior a la conquista española. De todas maneras, sí sabemos con exactitud que la lengua quichua fue elegida como lengua de indios para comunicación de los indios con los españoles y que fue utilizada durante todo el siglo XVII y XVIII en la población para la evangelización y para otros tipos de comunicación. Que hizo que esta población, digamos, casi haya perdido sus lenguas originarias. Hay alguna documentación fundamentalmente levantada por el padre Lozano, un jesuita que recorrió buena parte de lo que era el Chaco-Gualamba, donde expresaba que la lengua tonocoté se iba perdiendo en función de la vigencia de la lengua quichua, que era una lengua de mayor prestigio. Es decir, esa situación fue generando que la lengua quedara como una lengua que unificó esa diversidad o redujo esa diversidad lingüística anterior, porque bueno, los evangelizadores tenían un problema, cómo hacer para evangelizar, porque ellos tenían que evangelizar en la lengua natural de cada población. ¿Cómo hacían para evangelizar con la diversidad lingüística que había en estos territorios? Solamente con la unificación de toda esa diversidad en una lengua que hegemonizara a las otras. Y bueno, sabemos que para eso en esta parte de América fue elegido el quichua. Eso es lo que podemos aportar con respecto a esa pregunta. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta desde Facebook. Carolina Saga pregunta: quería preguntarle a Luis si hay noticias o se conoce de algún levantamiento de esclavos o huidos hacia Quilmbos, como es el caso de algunas haciendas mendocinas pertenecientes a los jesuitas. Bueno, en realidad nosotros, yo no quiero decir que no haya existido, posiblemente hayan existido, pero no desconozco realmente, no hemos encontrado documentación hasta el momento
que haga referencia a algún tipo de sublevación de población esclava negra en esta parte del territorio. Sí hay conflictos muy aislados, pero que no son colectivos, son más bien conflictos individuales, problemas con sus dueños, incluso con esclavos que han huido, pero o que tienen conflictos, digamos, con las autoridades españolas, pero no desconocemos levantamientos masivos o más generalizados. Es decir, en realidad en ese tema recién está apareciendo a la luz. Yo les recuerdo a Carolina Zaganía cuando ella quiso escribir su tesis sobre los negros en Santiago del Estero y el tema no cayó muy bien dentro de la Universidad Nacional cuando estaba presentando su tesis de grado para recibirse en la licenciatura de Sociología. Y tuvo que cambiar el tema, porque todavía no era un tema aceptado, digamos, por quienes marcaban los caminos que la historia debía seguir. Muy bien, le voy a hacer la última pregunta. Por falta de tiempo pedimos disculpas por todas las preguntas que no les vamos a poder realizar. En el Congreso de Tucumán, los documentos también se tradujeron al quichua. Y pregunta si podría recibir por PowerPoint, por mail. Si podría enviárselos por mail el PowerPoint. Sí, si me deja el mail, yo mando el PowerPoint, ¿quiere, no? ¿Que no? Sí, las presentaciones. A todos los que requieran el PowerPoint pueden escribir su mail por el chat y nosotros se los vamos a enviar. Claro, claro. Ustedes lo tienen. Muy bien. Señor Garay, quisiera agregar algo a modo de cierre. Bueno, en realidad lo que quisiera decir es que es necesario ahondar esta historia. Nosotros podemos aportar solamente una parte, pero me parece que en la medida que indaguemos esta realidad vamos a encontrar muchas respuestas al presente. Esto no tiene solamente un interés histórico o un interés por el pasado, sino que entendemos que el presente está construido desde ahí y que nosotros vamos a entender muchos fenómenos actuales indagando en esas historias que la historia muchas veces por interés o por la idea de construir una Argentina blanca los ha negado. Básicamente eso. Agradecemos al señor Garay por su charla y a todos ustedes por habernos acompañado y los invitamos a compartir un nuevo ciclo de conferencias virtuales denominado Los Jesuitas en Santiago del Estero, que comenzará el próximo 13 de agosto a las 18:30 horas con la disertación La Compañía de Jesús en Santiago del Estero, proyectos, accionar, legados, a cargo de la profesora Jimena Luna y el licenciado Héctor Peralta Puy. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes.